Hola a todas. Mi nombre es Margarita y necesito compartir algo que me pasó, algo que todavía arde en mi pecho como una brasa. Siempre fui una mujer de fe, dedicada a mi difunto esposo y, sobre todo, a mi única hija, Sofía. Desde que mi viejo se fue, ella se convirtió en el centro de mi universo. Mi mayor alegría era cuidar de ella, de su hogar. Aquel martes, el día que lo cambió todo, estuve en la cocina desde temprano, preparando con todo mi amor un mole poblano, el plato favorito de mi yerno, Ricardo. El olor a chocolate y chiles llenaba el apartamento, un aroma que para mí siempre significó familia, unión. Poco sabía yo que aquel aroma sería el último recuerdo de afecto que tendría en esa casa, el presagio de la más amarga de las tormentas. Sé que es la primera vez que escribo aquí, pero si esta historia toca su corazón de alguna manera, por favor, denle me gusta y compartan. Y si quieren saber cómo terminó todo esto, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. El apoyo de ustedes significa el mundo para mí ahora. Nos sentamos a cenar, pero el aire estaba pesado, cortante. Ricardo ya había bebido algunas cervezas, y sus ojos tenían un brillo que no me gustaba. Serví los platos, intentando sonreír, intentando romper aquel silencio horrible que se cernía sobre nosotros. Fue entonces cuando golpeó el vaso en la mesa, con la fuerza suficiente para hacer temblar los platos. «Sabe, Margarita», empezó, con una sonrisa torcida, venenosa, que no llegaba a sus ojos. «Creo que ya pasó la hora de dejar de fingir que esto es temporal». Mi corazón se heló. Miré a Sofía, buscando socorro, una mirada, cualquier cosa, pero ella no levantó la cabeza. Siguió mirando su propio plato como si la salvación estuviera en el fondo de él. Su voz continuó, arrastrada y llena de desprecio. «Nosotros no somos una institución de caridad. ¿Entiende?» Cada palabra era una piedra lanzada contra mí. Sentía mi cara arder, la humillación subiendo por mi garganta, sofocándome. «Usted no contribuye con nada», escupió las palabras. «No podemos quedarnos aquí, trabajando como burros para alimentar bocas extras. Les juro por Dios y por la Virgen de Guadalupe que en ese momento dejé de respirar». Miré a mi hija, mi Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, implorando en silencio que dijera algo, que me defendiera, que recordara que yo era su madre. Y entonces, el golpe final llegó, no de Ricardo, sino de mi propia hija. Ella finalmente levantó los ojos, pero no para defenderme. Con la voz baja, casi un susurro, para no irritar a su marido, dijo: «Mamá, quizás sea mejor, para todos, mejor para todos». Esa frase resuena en mi cabeza hasta el día de hoy. No fue la crueldad de mi yerno lo que me rompió, fue la complicidad de mi hija. En aquel instante, yo ya no era su madre, la abuela de sus futuros hijos. Yo era una carga, una boca extra que alimentar. Sentí como si mi suelo, que ya estaba frágil desde la muerte de mi esposo, se abriera en un abismo sin fin bajo mis pies. No lloré, no grité. El dolor era tan profundo que congeló todo dentro de mí. Lentamente, me levanté de la mesa. No miré a ninguno de los dos. Fui a la pequeña habitación que ocupaba, sintiendo sus miradas en mi espalda. Abrí el armario y tomé mis dos maletas, las mismas que usé para mudarme allí pensando que sería acogida. De forma mecánica, comencé a doblar mi ropa, mis pocas cosas, el portarretrato con la foto de mi esposo. Cada prenda que guardaba parecía pesar una tonelada, cargada con el peso de aquella traición. No estaba solo haciendo las maletas, estaba empacando los restos de mi vida y de mi dignidad. Salí del apartamento sin mirar atrás. El pasillo parecía un túnel infinito y el sonido de las rueditas de mis maletas en el suelo era lo único que oía, un ruido triste que anunciaba mi partida. Cada paso era pesado, como si estuviera arrastrando no solo las maletas, sino la vida entera que dejé atrás en esa habitación. Cuando la puerta del ascensor se cerró, vi mi reflejo en él.
metal y no me reconocí. Era el rostro de una mujer perdida, derrotada. La brisa fría de la noche en Guadalajara me golpeó como una bofetada cuando pisé la calle, haciéndome finalmente entender que no tenía a dónde ir. Estaba sola, completa y terriblemente sola en medio de la ciudad. Terminé tomando un taxi sin rumbo, y le pedí que me dejara cerca de la central de autobuses. Sabía que allí encontraría alojamientos baratos. Encontré un motel de carretera, con una luz de neón que parpadeaba. Fallando, la habitación olía a moho y a desinfectante barato, una combinación que revolvía el estómago. La colcha de la cama era delgada y tenía una mancha de cigarro. Lancé mis maletas en un rincón y me senté al borde de la cama, mirando las paredes desconchadas. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de la bombilla del techo. Allí, en ese lugar desolador, la realidad finalmente me golpeó. Ya no tenía un hogar. Era una sin techo. Esa primera noche, el dolor era tan físico que apenas podía respirar. Mis rodillas golpearon el suelo frío y sucio al lado de la cama, y me aferré a mis propias manos como si me estuviera ahogando. No recé pidiendo volver, ni pedí que mi hija se arrepintiera. Recé a mi Virgen de Guadalupe, mi morenita, pidiendo solo fuerza. Madrecita, susurraba en la oscuridad, con las lágrimas finalmente corriendo sin control. No me dejes desmoronarme. Dame fuerzas para aguantar esta humillación. Ayúdame a entender por qué mi propia sangre me hizo esto. Solo ayúdame a sobrevivir esta noche. Los días que siguieron fueron un borrón de humillación y soledad. Intenté encontrar trabajo, lo que fuera, limpiar una oficina, lavar platos en un restaurante, cuidar de un niño. Pero la gente me miraba mis manos ya cansadas, las arrugas en mi rostro, y negaba con la cabeza. A los 58 años, sin experiencia reciente, yo era invisible para el mercado laboral. Cada no era un clavo más en mi ataúd. El poco dinero que tenía se fue acabando, y empecé a saltarme comidas, sintiendo en carne propia de lo que mi yerno me acusó, ser una boca que alimentar. Y ahora, apenas podía alimentarme a mí misma. Cerca de una semana después, ocurrió algo que me hirió aún más. Estaba en un supermercado, comprando solo un pan dulce para la cena, cuando la vi. Mi Sofía. Mi corazón se disparó y me escondí detrás de un estante de enlatados, observándola. Parecía cansada, con ojeras profundas. La sexta, tomar una simple sopa de fideos instantánea. Mirar el precio, luego mirar algo en su celular. Su expresión se marchitó y, con un suspiro, devolvió la sopa al estante. En ese momento, sentí su dolor como madre, pero también sentí una amargura terrible. Estaba viviendo con el monstruo que yo crié, y ahora ella también pasaba por privaciones. Regresé a mi cuarto de motel con el corazón hecho pedazos. Ver a mi hija sufriendo de esa manera, por culpa del hombre que eligió proteger en lugar de a mí, fue la gota que derramó el vaso. La soledad de esa habitación nunca pareció tan abrumadora. Me sentía en el fondo del pozo, sin esperanza, sin futuro, desesperada por cualquier cosa que me conectara a un tiempo en el que era amada, en el que tenía un lugar en el mundo. Saqué de debajo de la cama la caja de cartón donde guardaba mis recuerdos más antiguos. Eran solo fotos, cartas de mi esposo, la estampita de mi primera comunión. La abrí sin saber qué buscaba. Solo necesitaba tocar algo que me recordara quién era antes de convertirme en una carga. Mis manos temblaban mientras revolvía aquellas reliquias del pasado, fotos amarillentas, la medallita de mi bautizo, un mechón de mi cabello de cuando era bebé. Y entonces, en el fondo de la caja, debajo de todo, estaba el diario de mi madre, un pequeño cuaderno de cubierta de cuero, que la veía escribir cuando yo era niña, pero que nunca tuve el coraje de leer. Siempre lo vi como un santuario, un espacio sagrado de ella, pero allí, en el fondo del pozo, sentí un impulso irresistible, como si la mano de mi propia madre me estuviera guiando. Sentí que allí podría haber una respuesta,
una palabra de consuelo del más allá. Con el corazón latiendo descontroladamente, lo tomé, me senté al borde de la cama y abrí la primera página. Su caligrafía, tan familiar, me trajo un consuelo inmediato. Leí sobre su infancia, sobre cómo conoció al hombre que llamé padre toda la vida. Eran historias que ya conocía, que me calentaban el alma, pero entonces, llegué a un conjunto de páginas en medio del diario que parecían diferentes. La tinta estaba más cargada, la letra más apresurada, como si estuviera escrita con urgencia y con el corazón en la mano. Hablaba de una tristeza profunda, de un amor prohibido, de un secreto que cargó toda la vida, y fue ahí donde leí la frase que detuvo mi mundo. Mi mayor arrepentimiento y mi mayor bendición tienen el mismo nombre, Margarita, mi hija, fruto de mi amor por Horacio. ¿Horacio? ¿Quién era Horacio? Mi padre se llamaba José. Leí la frase, una y otra vez, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Seguí leyendo, devorando las palabras. Mi madre confesaba que tuvo un romance intenso con un hombre antes de casarse, un hombre al que amó desesperadamente. Su nombre era Horacio Jiménez Solano. El nombre me sonó familiar, pero no podía ubicarlo. Fue solo cuando ella lo describió, un joven y ambicioso ingeniero de la construcción, que mi mente conectó los puntos. No era posible. Horacio Jiménez Solano, el legendario magnate de la construcción, uno de los hombres más ricos y famosos de todo México. Yo era hija de ese hombre. La revelación me dejó sin aliento. Yo, Margarita, la mujer expulsada de casa para no ser una boca más, era hija de un millonario. Parecía una broma cruel del destino, pero la carta de mi madre continuaba. Explicaba que Horacio, por estar ya comprometido y por miedo a un escándalo que destruiría su carrera y su familia, nunca pudo reconocerme, pero nunca me olvidó. Antes de morir, años atrás, dejó un fondo fiduciario a mi nombre, una fortuna administrada por su abogado más leal, un hombre llamado señor Ferrer. Aquello no era por el dinero. En ese instante, sentí como si fuera una respuesta directa a mis oraciones. Dios no me había abandonado, me estaba mostrando que mi valor nunca estuvo en manos de quienes me despreciaron. Con las manos aún más temblorosas, tomé mi viejo celular. El diario tenía una dirección y un número de teléfono en Dallas, Texas, de la oficina del señor Ferrer. Por un momento, dudé. ¿Y si era una fantasía de mi madre? ¿Y si el número ya no existía? El miedo de que me aplastaran una última esperanza era paralizante, pero la imagen de Sofía devolviendo esa sopa al estante me dio la fuerza que necesitaba. Marqué los números, uno por uno, y esperé, con el corazón en la garganta. Una secretaria respondió en inglés, y yo, con mi español vacilante, pedí hablar con el señor Ferrer, diciendo que era un asunto sobre la señora Estela Vargas, mi madre. La espera en la línea pareció durar una eternidad. Finalmente, una voz de hombre, tranquila y seria, habló por el teléfono. Habla el abogado Ferrer. ¿Con quién tengo el placer? Me presenté, dije quién era. Hija de Estela. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego dijo algo que nunca olvidaré. Señora Margarita, he esperado su llamada por más de 20 años. Él lo confirmó todo, el fondo, la historia, la voluntad de Horacio. Me dijo el valor que me estaba esperando, una cantidad que mi mente apenas podía procesar, más de $1.000.000. Colgué el teléfono, o mejor dicho, se me resbaló de la mano. Caí de rodillas de nuevo, pero esta vez, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de un tipo de shock y gratitud tan inmensos que parecían poder curarme de todas las heridas. En ese suelo de motel, algo cambió dentro de mí. La mujer llorosa y desamparada comenzó a desaparecer, y en su lugar, una otra Margarita comenzó a nacer. Una Margarita que yo no conocía. Las lágrimas se secaron y una claridad fría se apoderó de mi mente. Miré mi reflejo en el espejo manchado del baño y, por primera vez en meses,
no vi a una víctima, vi a una mujer que había recibido de Dios no solo una fortuna, sino una herramienta para la justicia. El dinero no era para comprar lujos, era para recuperar la dignidad que me fue robada, y sabía exactamente por dónde empezar. En las semanas siguientes, mi vida se transformó de una manera que parece de película. Viajé a Dallas, conocí al señor Ferrer, un señor amable que me trató con el respeto que había olvidado que merecía. Él me guió por un mundo de documentos, firmas y cuentas bancarias. Poco a poco, la mujer de ropa gastada y hombros encorvados dio paso a una nueva figura. No me convertí en otra persona. Simplemente recordé quién era. Recuperé mi aplomo, mi fuerza. El dolor todavía estaba allí, pero ahora ya no me paralizaba. Se convirtió en combustible. Un día, en mi nuevo y cómodo apartamento temporal en Dallas, estaba mirando por la ventana y la imagen de mi yerno, Ricardo, vino a mi mente. Su voz, llena de escarnio, diciendo boca extra. El fuego de la humillación volvió a arder, pero esta vez no me consumió, me calentó. Le dije al señor Ferrer que no quería simplemente desaparecer con el dinero. Necesitaba que entendieran, que me miraran a los ojos y vieran el valor que se negaron a ver. Fue entonces cuando surgió la idea, clara como el agua. Compraría su edificio, me convertiría en la dueña del suelo que pisaban. El plan se puso en práctica con una eficiencia que me asustó. El señor Ferrer, con su vasta experiencia, creó una empresa fachada, una entidad anónima para que mi nombre no apareciera en ninguna parte. En menos de un mes, los abogados hicieron la oferta y, como el antiguo propietario quería vender, el trato se cerró. Recuerdo el día que firmé los papeles finales. Con un solo trazo de pluma, yo, Margarita Vargas, la mujer que fue expulsada en medio de la noche, me convertí en la propietaria de todo. El edificio en la colonia Narvarte. En ese momento, supe que la justicia divina, a veces, necesita una pequeña ayuda terrenal para suceder. Mi primer acto como propietaria fue calculado e impersonal. Envié, a través de la administradora, una notificación a todos los inquilinos. El alquiler sería reajustado. De hecho, para el apartamento de Sofía y Ricardo, tripliqué el valor. Podía imaginar la furia de Ricardo, su indignación al leer esa carta. Él, que se sentía el rey del mundo, ahora estaba siendo presionado financieramente por un extraño sin rostro. Sabía que esto lo haría explotar, que exigiría, gritaría, querría ver al responsable de esta extorsión. Estaba preparando el escenario. Escriban un amén en los comentarios si todavía están aquí conmigo y creen que la justicia tarda, pero no falla. Después de algunas semanas dejando que la presión aumentara, di el paso final. Le di instrucciones a la administradora para que convocara una reunión obligatoria con todos los inquilinos en el salón de fiestas del edificio. La excusa oficial era discutir mejoras importantes y el futuro del inmueble. Era el cebo perfecto. La noche de la reunión, me vestí con sobriedad y elegancia. Un vestido oscuro, zapatos de tacón bajo, mi cabello bien peinado. No era un disfraz, era una armadura. No estaba nerviosa, estaba en paz, como una cazadora que espera pacientemente a que su presa camine directo a la trampa. La hora del ajuste de cuentas había llegado. Llegué al salón de fiestas antes que todos y me senté en una silla en el fondo, en un rincón con poca luz, solo observando. Poco a poco, los otros inquilinos fueron llegando, con los rostros serios, quejándose en voz baja unos con otros sobre la reunión y el nuevo alquiler. Entonces, la puerta se abrió y entraron. Ricardo venía al frente, con el pecho inflado, la arrogancia de siempre. Hablaba alto, gesticulaba, quejándose con quien quisiera oírle. Justo detrás de él, venía Sofía, encogida, pálida. Parecía un fantasma siguiendo al hombre que la atormentaba. Ninguno de ellos me notó. Para ellos, yo era solo una residente más, una sombra en la pared.
La administradora comenzó a hablar, una presentación monótona sobre las reglas del condominio y planes de pintura. Ricardo no paraba de resoplar y poner los ojos en blanco. Yo lo observaba, sintiendo una calma glacial. Estaba exactamente como lo había imaginado. Cuando la administradora terminó, se levantó de un salto, como sabía que lo haría. Esto es un absurdo, una payasada, gritó. Exijo hablar con el dueño. Quiero saber quién es el ladrón que está detrás de esta extorsión. Que aparezca. Si tiene agallas. El silencio se apoderó del salón. Todos los ojos se volvieron hacia él, y luego hacia la administradora, esperando una respuesta. La administradora, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, miró su portapapeles y dijo, con voz tranquila, el propietario está presente y le gustaría decir unas palabras. Fue como si una bomba hubiera sido lanzada en cámara lenta. Todos comenzaron a mirar a su alrededor, curiosos. Fue entonces cuando me levanté. Lentamente, el sonido de mis tacones en el suelo de cerámica resonó en el silencio. Caminé desde el fondo de la sala hasta el frente. Sentí el momento exacto en que los ojos de Ricardo me encontraron. Su boca se abrió, el color desapareció del rostro de Sofía, y se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. El tiempo se detuvo. Me detuve frente a todos ellos, al lado de la administradora, y miré directamente a mi exyerno. Mi voz salió firme, sin una pizca de temblor. Buenas noches. Mi nombre es Margarita, y yo soy la propietaria de este inmueble. La confusión en el rostro de los otros residentes fue instantánea, pero yo solo tenía ojos para ellos dos. Ricardo, recuperándose del shock, explotó. Tú, vieja, esto es venganza, tú armaste todo esto. Dio un paso adelante, pero no retrocedí. Lo encaré y dije las palabras que guardé por meses. No lo he olvidado. Ricardo, el día que me miraste a los ojos y me trataste como si no valiera nada, sellaste tu propio destino. Fue en ese momento que ocurrió el verdadero milagro. Mientras Ricardo continuaba gritando acusaciones, fuera de sí, Sofía, mi hija, se levantó. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban firmes. Se giró, no hacia mí, sino hacia su marido. Para, Ricardo, dijo, con una fuerza que nunca había visto en ella. Cállate la boca, ella nunca fue tu enemiga, tú fuiste nuestro enemigo todo el tiempo. Esa fue mi verdadera victoria. No era el edificio, no era el dinero, fue ver a mi hija finalmente romper las cadenas y encontrar su propia voz. Lo que sucedió después fue rápido. Humillado y expuesto, Ricardo intentó chantajearme, amenazando con contarle a todos sobre mi padre secreto. Poco sabía él que mis abogados ya estaban preparados para eso y para mucho más, incluyendo pruebas de acoso y pequeños fraudes que él cometía. Fue forzado a firmar un acuerdo, tomar sus cosas y desaparecer de nuestra vida para siempre. Perdió el matrimonio, la casa, el poder. Se convirtió en la nada que él siempre intentó hacerme sentir que yo era. Fue una justicia poética, silenciosa y definitiva. Con Ricardo fuera de escena, Sofía y yo comenzamos un viaje difícil y lento. No hubo un abrazo mágico y un perdón instantáneo. La herida era muy profunda. Se mudó a un apartamento pequeño y sencillo. Comenzó a hacer terapia y, poco a poco, comenzó a reconstruir el puente entre nosotras. Primero una llamada telefónica, luego un café. Me pidió perdón no solo con palabras, sino con actitudes, demostrando que se estaba convirtiendo en la mujer fuerte y justa que siempre supe que podía ser. Y yo, con el tiempo, aprendí a perdonar. Vendí ese edificio, cumplió su propósito. Con el dinero, hice dos cosas que curaron las últimas heridas de mi alma. Doné la mitad para construir una nueva ala en un refugio para mujeres víctimas de violencia aquí en Guadalajara, y la bauticé con el nombre de mi madre, Estela, honrando el sacrificio y el secreto que guardó por mí. Con la otra mitad, compré una casita encantadora, con un patio lleno de flores,
en la misma calle donde crecí, un lugar de paz y recuerdos felices. Hoy, sentada en el columpio del porche de mi casa, me siento en paz. A veces, Sofía viene a visitarme por la tarde, y nos quedamos aquí, conversando y riendo, una risa genuina, ligera, que hacía mucho tiempo no compartíamos. Entendí que mi fuerza nunca vino de la venganza, sino de recordar mi propio valor. La vida me quitó todo para mostrarme que ya tenía lo más importante: fe, dignidad y un poder silencioso que nadie, nunca más, podrá borrar. Esa fue mi historia. Sé que es larga, pero necesitaba sacarla de mi pecho. ¿Qué les pareció mi viaje? ¿Cuál es su opinión sobre lo que hicieron Ricardo y Sofía? Dejen su comentario aquí abajo. Me encantaría leerlos. Y si conocen a alguien que está pasando por una situación de humillación y necesita recordar su propia fuerza, compartan este relato. A veces, escuchar la historia de otra persona puede ser la luz que necesitamos al final del túnel.